yo siempre pensé y me imaginé que nunca me iba a casar. Ya. Que yo me iba a quedar solo, soltero. Oye, pero tú tienes más parches que yo. ¿De dónde conseguiste? Los de legado, los de servicio. Y al mismo momento iba, Señor, no, ayúdame, yo quiero dejar esto, yo no quiero que mi vida dependa de esto. Uy, eso sí me... Ay, mi hermano. Como un hombre que le huyó a la montaña durante tantos años, lo único que les puedo decir... Bienvenidos a Versos Podcast. Estamos aquí grabando en nuestro set. Inscríbete y suscríbete a nuestras redes sociales en YouTube, en Spotify, en Patreon. Así que estamos listos para empezar este episodio. Esperamos que puedas disfrutar lo que son vidas cambiadas e historias dignas de ser contadas. Estamos aquí con mi querido legendario Edmundo. Bienvenido a Versos Podcast. Muchas gracias, mi paz. Un honor estar aquí. Después de mucho tiempo de haber escuchado su idea, su sueño, verlo materializado aquí, es un honor y un orgullo estar aquí y poder compartir con usted. Qué bueno, y sabes que mi anhelo ha sido siempre ver historias dignas de ser contadas. Y esas historias son cuando llega Jesús a nuestra vida y empieza a cambiarlo y empieza realmente a interrumpir nuestros planes y todo empieza a dar vueltas. Y me da mucho gusto que estés aquí. Pues conozco a tu familia, tu esposita, a tus hijitos y ha sido un tiempo realmente de poder ver lo que Dios ha estado haciendo contigo. ¿Cuánto tiempo ya estás aquí en la iglesia? Aquí en la iglesia estamos desde el 2021. 2021, ya estamos 2021 algún tiempito, ¿no? Ya vamos ahí trabajando y pues hemos visto lo que Dios va haciendo, ¿no? Cuando nos activamos en el servicio, todo cambia y estamos aquí en modo naranja. Estamos sí, en modo legendario. modo legendarios. Oye, pero tú tienes más parches que yo. ¿De dónde conseguiste? Los de legado, los de servicio, poco a poco lo que se va. Sí, los parches son esas marcas, esas cicatrices de todo lo que hemos ido a vivir en la montaña. Y también son las medallas de honor de todo lo que hemos visto en la montaña, lo que Dios hace también con las vidas. Y pues quiero hablar un poquito de tu vida, de tu historia, a ver cómo nos va en este tiempito. Y cuéntame, tu familia, ¿tienes un hermano? Sí, sí, yo tengo un hermano menor. Ya. Él vive ahora en Estados Unidos. Ya. Él se casó con su novia de toda la vida, con mi Ya. cuñada Sarita, y le tocó migrar, fue a vivir para allá. Sí. Para mí fue un momento, uno de los momentos justo cuando él se fue, un momento para mí ese rato doloroso, Ya. porque ¿Ya es algún tiempo? perdí a mi hermano. Mi hermano se fue a vivir a Estados Unidos en el 2015. Ya, 2015, En el ya es un año buen 2015, tiempito. sí. Ya, bueno, prácticamente 11 años ya, sí, fuera del país. Sí, país. gracias a Dios le ha ido muy bien, se le han abierto puertas igual de bendición. ¿Tu único hermano? Mi único hermano, Ya. mi único hermano, somos solo los dos. Ya, muy bien. ¿Tu mamita es una bendición también? Oh, mi mamá es una bendición, es un milagro. Sí. Le tocó hacerse cargo de sus dos criaturas después de que mi padre falleció. Le tocó hacerse cargo de nosotros dos. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papito? 17 años. Ya. 17, casi por cumplir 18 años. Él murió un 2 de diciembre del 2003. Falleció. Un desierto. Sí. Sí, complicado. Yo pienso que ese fue un punto de quiebre en mi vida. Ahí fue donde caí al desierto. ¿Y te llevabas bien con tu papi? Sí. Mi papá, y los recuerdos más felices, más bonitos de mi niñez son junto a él. ¿Qué recuerdos tienes? Lo que siempre nos llevaba a jugar tenis todos los fines de semana. Y a él le encantaba el tenis, a jugar tenis los fines de semana. Vacaciones. Él era religiosamente un mes dedicado para su familia, para vacaciones. Él decía que si te quedas en el mismo lugar cuando sales a vacaciones, no son vacaciones. Es que es verdad. Entonces todos los años nos íbamos una semana a la playa, unos 15 días a Colombia, donde la familia de él, a Pasto, para arriba, para Chachagüí, y pasábamos allá y siempre salíamos. Entonces siempre fue con él y él siempre nos cuidó, nos mimó, era muy consentidor. Mucha gente lo veía como una persona brava, una persona seria, pero en realidad era todo lo contrario. Y a nosotros siempre nos mimó, nos consintió, nos daba todo lo que nosotros queríamos. ¿Y qué pasó cuando falleció?
Para mí nos cogió algo muy de repente. Él era así, un día fue a hacerse unos exámenes médicos, me acuerdo claramente, fue un día sábado, le dieron el diagnóstico que tenía cáncer al estómago. El día lunes cogió y se fue a Quito a operarse. O sea, no dejó ni asimilar la noticia y se fue a operar. Estuvo en tratamiento algún tiempo, 2 años, salió del tratamiento, volvió a trabajar, volvió a operar, él era médico, volvió a operar, a trabajar, parecía que estaba ya recuperándose y de repente, a pretexto de una comida, él era medio goloso, se comió un cuy en Chaltura y a raíz de eso se decayó y se puso mal y murió. Y a mí, uno dice, cuando me preguntan si yo sabía que mi papá estaba enfermo, sabía que iba a morir, pero en realidad no sabes, siempre tú tienes la esperanza, tienes la fe que se va a recuperar o algo. Y ya cuando le estabas viendo que estaba todo bien y estábamos contentos, de repente se fue y para mí transformó mi vida. ¿Eran cristianos en ese tiempo? No. Católicos sí. Nosotros todos los domingos mi papá nos llevaba a la iglesia. Antes de irnos a jugar al tenis, era a la iglesia. ¿Y quién inició con el tema del cristianismo o con la fe cristiana? Dentro de nuestra familia, mi tía Anita, que es coincidencialmente es la madrina mía de mi bautizo, la hermana de mi papá, ella fue cristiana mucho antes. Y cuando mi papá se enfermó, cuando estaba en el hospital, ella llevó al pastor de ella a que ore por mi papá. Y le hizo recibir a Jesús en el corazón y habló. Y este pastor le invitó a mi papá a la iglesia, les espero, dijo. Entonces mi papá dijo, yo en esta condición no puedo ir, pero mi familia va a estar ahí. Y desde ese día mi papá nos envió a nosotros a la iglesia. Prácticamente él les mandó, dio el primer paso. Él dio el primer paso y él ya físicamente no lo podía hacer, pero nos mandó a la iglesia. Empezó a ir tu mami, me imagino, contigo. Empezamos a ir, mi hermano y yo, mi mamá, claro, mi mamá obviamente, ella fue la que se mantuvo. Nosotros a esa edad también y por las circunstancias. Claro, eras joven también, adolescente, y el dolor también. Sí. Entonces, al comienzo fue, vamos, pero ya el momento que se murió mi papá, en cambio, para mí fue... A mí, yo lo cogí de mala manera, mi reacción fue tal vez ahogar mis penas, como dicen en el alcohol. Yo me dediqué a beber, a tomar a esa corta edad, 17 años, pasaba tomando los 7 días de la semana. Me levantaba a tomar, me acostaba a tomar y pasaba tomando. Hasta que en un momento, sin querer, también me enteré a la iglesia que asistía mi mamá y mi tía, había un encuentro de jóvenes. Y algo pasó en mí. Un día me levanté en una de mis peores borracheras con un chuchaqui moral que dicen, y algo sentí, y era un viernes, cogí mis cosas, un bus, vine de Quito, porque en esa temporada yo estaba estudiando y viviendo en Quito. Vine, le llamé a mi tía y le dije, tía, me voy al encuentro. ¿Tú te autoinvitaste? Autoinvité prácticamente. Mi tía me pagó la inscripción del encuentro y me fui. Viví allá en un encuentro y salí y ahí empecé un poco más fuerte en los caminos del Señor y a restaurar un poco mi vida. Y ahí en ese momento dejé de tomar el alcohol. Claro que después con el tiempo otra vez me alejé de los caminos y volví al mundo y me recaí un poco. Y eras solterito, supongo. Soltero. Toda esa temporada, soltero. Yo toda mi vida, de lo que falleció mi papá, ver cómo sufría mi mamá y cómo sufrimos nosotros y por muchas circunstancias de la vida también. Yo siempre pensé y me imaginé que nunca me iba a casar, que yo me iba a quedar solo, soltero, no solo, soltero. Iba a ser el tío rico, les decía, les molestaba a mi hermano. Pero y así empezó como un anhelo de querer estar soltero para evitarte problemas o evitarte dolor. ¿Qué crees? Yo pienso que fueron las dos. Tal vez problemas financieros, problemas de lo que veía en los ejemplos que tenía de matrimonios, no es que eran matrimonios felices. El único matrimonio feliz que yo veía era el de mis padres y se acabó por la enfermedad y la muerte de mi papá. Entonces yo decía, no, yo no quiero eso para mí y hacerle pasar a alguien más y prefiero yo estar tranquilo y me empecé a aislar y preferí estar soltero. Esa era, yo pensé que esa era tu mentalidad. Esa era mi mentalidad. Sí.
hasta más o menos los 33. Pero ya eras profesional, eso, para eso ya había ido a la universidad, ya había salido. Claro, yo ya estaba trabajando algunos años ya en un municipio con un puesto fijo, ya, o sea, ya estaba independiente con mi trabajo y todo, pero no veía un futuro, no me veía yo como en una familia. Pero ya eres arquitecto, tú eres arquitecto, ¿sí? Sí, yo estudié ingeniería en sistemas. Cuando falleció mi papi, regresé acá a Ibarra, y las circunstancias de la vida, mi tía, la que iba a la iglesia que nos llevó, vivía en un conjunto, y la dueña de una constructora vivía en ese conjunto. Y en una conversación le había dicho: vean, estoy en un proyecto nuevo que necesito a alguien de confianza que me ayude, y me recomienda a mí mi tía. Entonces, aunque eres de sistemas. Sí, aunque era de sistemas, pero en ese tiempo no estaba trabajando, y más bien mi mamá preocupada que estaba con los amigos saliendo todos los fines de semana. Y entonces ahí conseguí un trabajo en la constructora, y ahí me hice de buenos amigos, conocí a algunos ingenieros y vieron mis habilidades, mis talentos, se podría decir, y me impulsaron, me dijeron: vea, aquí en la universidad, ¿por qué no estudiaste arquitectura? Eres bueno. Es que no, cuando yo me fui a Quito no me quedaba cerca de donde yo iba a vivir y conversar así. Anímate, ahora hay aquí en Ibarra ya hay la carrera. Entonces me animaron y me inscribí a estudiar arquitectura. Pero ahí te dedicabas a la vida también. A la vida bohemia. A la vida bohemia. A la vida bohemia. Mientras estudiaba arquitectura y trabajaba, me dedicaba a la vida bohemia. Pero ya ganabas dinero, pues ya en el trabajito ya tenías para... Claro, pues entonces ya tenía, ya podía salir, ya podía hacer lo que yo quería. Y empezó así. Y después también un momento me cansé de esa vida. ¿Así? Y otra vez me dije, algo faltaba, no encontraba nada que me llenara. Y me dediqué a madrugar, iba al trabajo, salía del trabajo, regresaba a mi casa y empecé a ir al gimnasio, a entrenar, a hacer un poco de ejercicio. Salía del gimnasio y regresaba a la casa. Eso era todo. Una vida así mecánica. Sí, una vida mecánica. Así fue. ¿Y cuándo empezó esa afición al acuario? Eso quería topar contigo. Porque tenías un acuario. Sí, nuestra afición, mi afición con mi hermano, siempre nos encantó el acuario desde que éramos niños en realidad. Y coincidencialmente mi hermano tuvo un viaje con la que ahora es su esposa a la playa, y vino trayendo unas conchitas. Y él vino y con un primo muy querido que tampoco ya no está aquí. Nos armamos un acuario chiquito, un acuario pequeño. Como un hobby. Como un hobby pequeño. Pero cuando a mí se me entra algo en la cabeza, si es que no es a lo grande, no es. Entonces empecé a querer mejorar. Entonces de un acuario pequeño pasamos a un acuario más grande, a un acuario más grande. De peces de agua dulce, le hicimos peces de agua salada, y después ya empezamos con los corales, le hice un arrecife de coral. Y al final terminé teniendo uno de los acuarios más lindos de aquí del norte del país. Completos. Era un acuario de arrecife. Es toda una ciencia eso. ¿Sí? Es toda una ciencia. Sí. Trasladar un ecosistema así de delicado a un hogar, sí, es el nivel de salinidad del agua, la temperatura, toda la ciencia. Entonces, pero realmente ahí te entretenías. Ahí me entretenía, ahí me distraía, ahí me olvidaba de todos los problemas, de todo lo que en realidad estaba pasando, tratando de llenar un vacío que no sabía que lo tenía. Y ahí se iba todo mi dinero en realidad, porque es un hobby muy caro. O sea, la parte del acuario ya de arrecife es bastante costoso. Y ahí gastaba todo mi dinero. Y luego de eso, ¿qué pasó en el tiempo de soltería? ¿Que estabas ahí? ¿No habían interesadas ahí algo? Bueno, en el tiempo de soltería, cuando yo iba, en realidad no tenía en mente estar con alguien. Estabas tranquilo solo. Estaba tranquilo solo. Y en eso de estar yendo en el gimnasio, ahí conocí a Evelyn, que ahora es mi esposa. Empezamos a salir, y como son circunstancias de la vida, cuando algo viene a tu corazón, que ahora sabes que muchas veces esas cosas son de Dios. Yo empecé a salir con Evelyn, y estaba al mismo tiempo molestando y saliendo con otras amigas, otras chicas del gimnasio. Y algo pasó un día que
después de una farra al otro día, tenía la posibilidad de salir con algunas chicas. Y algo pasó en mi corazón que le escribí, le llamé a Evelyn, le dije, ¿qué está haciendo? Vamos a ver una película al cine. Y en ese momento estaba así en el carro, le dije, nos encontramos en el cine, fuimos a ver una película, salimos y nos fuimos caminando, conversando hasta la casa. Y desde ahí hemos estado juntos. Ya. Y Dios transformó ¿Te acuerdas de la película? No me acuerdo. Es que fue una temporada que con Evelyn empezamos a ir bastante al cine, que vimos bastantes películas. Y yo en realidad no estaba concentrado en la película. Sí, me imagino. Sí. Y ahí cambió. Ahí empezó un proceso, digamos. Ahí empezó mi proceso de enamoramiento. Y como iba al gimnasio, yo venía del trabajo, entonces cambió mi rutina. Entonces yo llegaba del trabajo, me cambiaba de ropa, le iba a ver a Evelyn y nos íbamos juntos. ¿Pero todavía tenés el acuario también? Todavía tenía el acuario. El acuario sí fue algo que duró bastante tiempo. Nadie podía tocar. Nadie podía tocar el acuario, sí. Oye, y Evelyn era cristiana en ese tiempo ya. Evelyn era cristiana, sí, coincidencialmente iba a la iglesia con usted, en la iglesia anterior en la que estaban. Ella servía con los niños. Sí. Y yo le iba a ver, tenían el sábado el club de ositos, entonces yo le pasaba viendo el sábado y después que ella salía del servicio y nos íbamos a chupar un helado, a pasear. Sí. Ya, pero tú estabas lejitos en ese tiempo de lo que es iglesia. Lejos de lo que es iglesia. Sí, ¿no? Sí, yo tenía un resentimiento hacia la iglesia de lo que me hicieron líderes y pastores de la iglesia anterior, que era como una barrera que tenía. O sea, nunca dejé de creer en Dios ni nada por el estilo, pero sí de las personas. Sí, no querías involucrarte para nada. Para nada. Eso es algo que en el transcurso de mi vida, mi mamá siempre me dijo, tú de chiquito eras tan dócil, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes ese carácter ahora? Y fue porque yo siempre confié en las personas y siempre era como decían, pues eres un libro abierto a las personas. Y lamentablemente siempre me han defraudado, siempre me han hecho daño. Entonces yo empecé a crear una barrera. Entonces prefería estar aislado, prefería estar solo. Por eso muchas veces prefería ni saludar con las personas y prefería estar solo. Oye, ¿y cuánto tiempo duró su noviazgo hasta el matrimonio? Nuestro noviazgo duró un poco más de 2 años. Un poco más de 2 años saliendo, conociéndonos y de ahí nos casamos un 27 de diciembre. O sea, el incasable se casó. El incasable terminó casándose primero. Sí, me casó. Ya. Oye, ¿y luego de eso el servicio cómo empezó o no? ¿Se activó el servicio enseguida a la iglesia? ¿El anhelo de volver a casa, qué sé yo, a la iglesia? No. El anhelo de volver a casa no... O sea, el matrimonio no... El matrimonio, el noviazgo no cambió. Seguía mi vida normal. Nunca más me empecé y fui a discotecas, nunca más fue una vida bohemia. Siempre fue el trabajo y el gimnasio, la casa. De vez en cuando salíamos a comer algo, me tomaba un trago, una cerveza. Pero nunca tuve ese anhelo consciente de volver a una iglesia, de congregarme ni nada. Más bien a raíz de la enfermedad que tuvo mi mamá, de un episodio que tuvo ella, ahí como que algo empezó y volví a tener una conexión con Dios. Sí, porque yo recuerdo que tu mami estuvo en una situación médica muy complicada, porque también llegó a mí unas peticiones de oración y fuimos parte de la gente también que mucha gente estaba orando por tu mami, porque fue una situación bastante compleja. Y cuéntame, ¿por qué ahí Dios hizo un milagro? Sí, ese es un milagro muy grande porque mi mamá tuvo un derrame cerebral. Cuando mi hermano ya se había ido a vivir a Estados Unidos, vivíamos solo los dos en la casa. Y un domingo yo me quedé durmiendo en la casa y ella se fue a su iglesia. Y me había mandado un mensaje, me había dejado una nota que me espera para que le pase viendo. Porque ese domingo era un Día del Padre, fue en mayo. En junio, fue un domingo, Día del Padre. Y yo le fui a ver a la iglesia, le esperé afuera, fuimos a hacer compras. Me dijo que me iba a preparar, me acuerdo, un encocado de camarón que íbamos a comer. Y estábamos regresando a la casa
y ella ya le estresaba ir a trabajar, ya estaba cansada de su trabajo después de 35, 37 años de trabajo, ya quería jubilarse. Y tenía reposo médico esa temporada y justo ese fin de semana se le terminaba y ese lunes se reincorporaba al trabajo y estaba un poco estresada, un poco aburrida. Entonces ese día llegamos a la casa con las compras, bajamos las compras al carro, ella fue a su dormitorio a cambiarse de ropa, a estar algo más cómodo para cocinar y yo salí a cerrar las puertas del carro. Y cuando yo regresé, yo entré también a mi cuarto hasta que me llamen cuando ya esté la comida, según yo. Y una perrita que teníamos empezó a ladrar. Ya. Y era raro que ladre de esa manera. Entonces yo saco la cabeza y le veo al fondo, por el corredor que de la casa de mi mamá se veía el fondo del dormitorio de ella, le veo el filo de la cabeza de ella. Entonces yo voy corriendo y le encuentro tirada en el piso. Entonces para mí mi primera impresión fue, yo pensé que se había resbalado por una alfombra que tenía en su closet y se había golpeado la cabeza, porque la encontré y no podía respirar. Y hasta ahora no entiendo cómo fue que yo tuve tanta calma de hacer bien las cosas en ese momento, porque me di cuenta que no podía respirar, entonces me tocó actuar y abrirle las vías respiratorias, tratar de darle primeros auxilios para que respire, y mientras le abría las vías y le daba primeros auxilios, corre a coger el teléfono, regresé y hablaba al 911, y mientras le atendía a mi mamá llamando al 911, vino la ambulancia, salí, abrí, bueno, la cuestión es que se la llevaron en ambulancia, y ese momento yo también atrás de la ambulancia en el carro. Lo primero que hice fue llamar a mi hermano en Estados Unidos, a avisarle, ñaño, mi mamá tuvo un accidente y ya te aviso. Y también le llamé a Evelyn, le digo, ya no voy a poder ir al cine ahora tarde, porque nos íbamos a ir al cine justamente. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, me estoy yendo, mi mamá tuvo un accidente. Entonces llegamos y esperar en emergencia, fue al hospital a ver qué nos dicen. Y ahí salieron los médicos, le habían hecho los exámenes pertinentes y nos dicen que fue un derrame cerebral, que había tenido un aneurisma. ¿Tenía problemas de presión alta? Sí, tenía presión alta, tomaba medicina para la presión alta en esa temporada y se le reventó un aneurisma y tuvo un derrame cerebral. Los aneurismas son bastante complicados de tratar porque es impredecible lo que puede suceder. Es como entrar en coma prácticamente. Sí, más que nada el cerebro. Todavía nadie tiene descifrado cómo funciona exactamente el cerebro. Es un misterio todavía. Y claro, aquí en Ibarra no tenían la capacidad para atender el evento que tuvo mi mamá. Entonces en ese momento tocaba llevarla a Quito, nos ayudaron, entonces se le trasladó al hospital y me tocó dejar todas las cosas. Y en ese tiempo recuerdo que hubo como una cadena de oración, recuerdo que estaban pidiendo oración. Sí, porque era de la iglesia que salimos, que nos conocían, de la nueva iglesia que estábamos asistiendo, Evelyn a través de ella, de la iglesia con ustedes, y las amigas de mi mamá, tenía muchas amigas que eran cristianas, iban a diferentes iglesias. Entonces, mi mamá era una persona que le conocía mucha gente por su trabajo y todo. Entonces, mucha gente empezó a orar por ella. Y claro, yo cogí las cosas y dejamos botando todo, el estudio y todas las cosas, y me fui atrás de ella a Quito, a estar con ella, hasta ver qué pasa. Entonces, bueno, para hacerle la historia un poco corta, se fueron dando las cosas, le intervinieron quirúrgicamente, llegó mi hermano de Estados Unidos, y claro, los médicos nos decían, y mis familiares, mis primos que son médicos también decían, un aneurisma es bien delicado. O sea, lo mejor que podemos esperar si es que sale es que esté paralizada, o que no hable, o puede perder sus recuerdos, o puede morir. Entonces, nosotros nos quedamos a la espera y mi mamá estuvo en coma casi un mes, 3 semanas estuvo en coma. Bastante tiempo. Y cada día le hacían tomografías y estudios para ver cómo iba progresando. Y durante esas más de 3 semanas no había mejora. Seguía el derrame, se le veía una mancha negra en todo el cerebro.
Y el cerebro en las tomografías normalmente es como una nuez, tiene su forma. Mi mamá era como un globo, era liso todo, era inflamado, era hinchado el cerebro y con sangre dentro de la cabeza, y por así pasó 2, 3. Entonces los médicos cada día que pasaba era peor el diagnóstico y menos esperanza de vida. Entonces, yo en esa temporada ahí reconecté con Dios. Ahí encontré un espacio para orar y me arrodillaba y oraba y le clamaba a Dios. Y le oraba y le clamaba a Dios. No por sanidad. Nunca le pedí que sane a mi mamá. ¿Qué pedías? Que se haga la voluntad de Él. Lo único que le pedía es que si va a sanar a mi mamá, haga el milagro completo. O sea, que yo sé que Él es un Dios de milagros y Él puede hacer que use a mi mamá, que sea un testimonio y que la utilice y que la haga el milagro completo. Es decir, que se recupere completamente. O si no, que preferible que se la lleve, porque yo no quería verla a mi mamá. Yo le conocía como era mi mamá y ella no hubiera podido vivir a medias, con alguna deficiencia, un poco de discapacidad o algo. Entonces, ahí empecé a orar y eso es lo que yo le pedía al Señor. Yo le pedía y oraba y oraba y clamaba. ¿Y Dios lo hizo? Y sí, un día de la nada le llevan a hacer los exámenes y de un día para el otro desapareció la sangre, como arte de magia, desapareció la sangre, se reabsorbió toda la sangre del cerebro y el cerebro volvió a su forma natural y mi mamá se despertó hablando. ¿Y qué dijeron los neurólogos, qué sé yo? Nada, o sea, los médicos empiezan a buscar una respuesta científica y a veces dicen es que muchas veces no hay explicación. Yo les decía, yo tengo una explicación. Y eso fue. Entonces mi mamá se recuperó totalmente, no quedó con ninguna parálisis, ninguna secuela, ¿no? El carácter le cambió un poco. Ella nunca más volvió a tener presión alta. Cuando salió del coma, le salió su jubilación que tanto anhelaba. Fue a descansar, salió a descansar y nunca más se volvió a enojar. Empezó a ver la vida de diferente manera, empezó a vivir su vida, a disfrutar su vida. Sí. Entonces ese fue el milagro que hizo Dios con mi mamá. Le devolvió su salud. Y es curioso que en los momentos difíciles realmente uno, es como que algo se despierta, se activa en el corazón, ¿no? Porque hay gente que se amarga. Hay gente que uno puede tomar la decisión de amargarse, ¿no? En momentos difíciles, o enojarse con Dios, o pelear, discutir con Dios, pero este momento, al contrario de otros momentos, en tu caso fue no aislarte, sino reconectar con Dios, ¿no? Ir a la fuente una vez más. Y creo que son testimonios también del poder de Dios, ¿no? Que Dios sigue siendo Dios, y mientras Dios está en su trono, o sea, Él va a hacer como Él quiere, ¿no? Sí, nosotros decimos que el tiempo de Dios es perfecto, y no sé si cuando pasó lo de mi papá eran las circunstancias, la edad, la inmadurez o las amistades, que en cambio fue al uso del alcohol, de drogas, de adicciones. En cambio acá, tal vez lo que mi hermano no estaba, lo que estaba solo, no sé, lo que tal vez ya estaba empezando una relación, fue empezando la relación con Evelyn, y que ella era también cristiana. No sé, algo fue que sentí yo en mi corazón. Algo sentí en mi corazón y me llevó a eso, a clamar a Dios. Y son los procesos de la vida, porque en etapas diferentes de la vida uno puede tener una perspectiva diferente de lo que es nuestra fe, ¿no? De lo que, cómo nos conectamos con Dios, incluso es diferente. Y el entorno sí afecta, es definitivamente, el entorno sí nos afecta. Ahora, yo recuerdo cuando ustedes ya llegaron a la iglesia, a Casa Más Vida, llegaron con Evelyn. Fue un tiempo en el cual empezaron a reconectar, me acuerdo, empezaron a venir a la iglesia poquito a poco. Recuerdo que en ese tiempo tú eras bastante apático, bastante aislado, bastante como de lejitos con la iglesia. Y llegaste con tus dos, con tu nena y con tu chiquitín también, con Evelyn. Y empezaron a asistir poquito a poco. Pero recuerdo que Evelyn empezó a surgir en ella un anhelo de servir en la iglesia. Entonces nosotros le dijimos, pues aquí en Casa Más Vida debes seguir los procesos. Los procesos son de esta manera, luego esto, y luego de eso recién vas a servir. Y recuerdo que Evelyn decía, con tal de servir voy a entrar a los procesos, porque el anhelo de ella era que resurgió, porque ella hace años atrás sirvió con nosotros. Tuvimos un tiempo bastante activo de poder servir en el Ministerio de Niños
principalmente. Después ya pues se alejó un tiempo, bueno, se casó también, y cuando volvieron a la iglesia, ella empezó a surgir nuevamente una en el servir, pero tú sí estabas de lejitos. Cuéntame esa etapa. ¿Cómo te sentías al inicio? Nosotros cuando bueno, Evelyn, ella servía, siempre estuvo en el servicio en la iglesia, pero cuando nos casamos, a la iglesia a la que supuestamente yo estaba asistiendo, aunque no era regular, pero yo iba por acompañarle a mi mamá. Uh-huh. Por obediencia tal vez, Evelyn vino a la iglesia donde iba a estar su marido. Uh-huh. Pero más bien ahí pasaron algunas cosas y nos alejamos también de la iglesia, uh-huh. Salimos de la iglesia. Yeah. Y ahí empezamos, yo como que nada ha pasado, o sea, yo no sentía la necesidad de ir a un lugar, pero Evelyn sí. Ajá. Entonces todo el tiempo había estado estoqueándole a usted, viendo qué hace, dónde está, cómo está mi pastor, porque para ella siempre usted fue su pastor. Entonces, ¿dónde está la necesidad? Y ya vino la pandemia, uh-huh. Estuvimos confinados esa temporada, y a lo que salimos, nosotros ya teníamos mi hijita Ana Paz ya de casi 2 años, uh-huh. Y justo por esa temporada tuvo alguna cosa de la salud y fuimos a hacer unos exámenes médicos, uh-huh. En la clínica, y ahí trabajaba en el laboratorio Doris. Yeah. Estaba ahí Dorisita, y conversando con Evelyn le había preguntado, ¿y a qué iglesia están yendo? ¿No estamos yendo? Y ella le invita a Evelyn. Yeah. Y fuimos. Entonces yo, para que no moleste, vamos, bueno, vamos. Y claro, ella iba con todas las ganas y yo por un ladito nomás, sin saludar, así. O sea, ya se acababa el servicio, cogía, vamos, pronto a la casa, rápido. Vamos, rápido. Sí, sí. Y empezamos ahí, pero no éramos constantes, íbamos de vez en cuando, uh-huh. O cuando yo me despertaba, o ahí cuando podíamos. Pero poco a poco empezó a despertar algo, tanto en Evelyn como en nosotros. Y me acuerdo que una vez usted le preguntó a Evelyn, después de lo que nació nuestro segundo hijito, ustedes nos fueron a visitar. Uh-huh. Después de eso ya pasamos los primeros meses, y Evelyn a veces le escribía a usted, uh-huh. Y chateaban alguna vez. Y recuerdo que ahí usted le dijo que, o sea, tienen que congregarse. Vernos por Facebook no es, tienen que congregarse. Y ahí fuimos y empezamos a ir, ajá. empezamos a ir. Pero hubo un tiempo, un momento de rompimiento. ¿Cuándo fue? Para mí el momento de rompimiento en mi vida fue cuando se encendió la curiosidad por la montaña. Por la montaña. Por la ajá. montaña. Desde que fui a la iglesia, desde que fuimos en el 2021, los amigos que ya eran legendarios, todo el tiempo eran, tienes que ir, vamos al track, vamos al top. Y yo, no. Eso no es para mí. No es para mí. Le huía tanto a la montaña que ponía cualquier pretexto. ¿Crees que los hombres le huyen a la montaña? En mi caso sí. Pero sí hay muchos hombres que yo veo que le huyen a la montaña. Muchos le huyen, ponemos pretextos, sí. Cualquier tipo de pretexto, pero yo pienso que a la final le huimos al miedo de lo que va a pasar o puede pasar allá. Sí, porque es curioso, porque en la Biblia tenemos que Moisés fue al Sinaí, a la montaña, tenemos que Elías también fue a la montaña, tenemos que Abraham fue a la montaña, y es curioso porque Jesús fue a la montaña, al Monte de los Olivos, a orar a solas frecuentemente, era muy frecuente que iba a la montaña. Y hay algo de la montaña, hay algo misterioso, yo digo algo místico, algo de Dios tiene la montaña. ¿Cómo fue tu proceso en la montaña? ¿Qué sentiste en la montaña? Yo le huía a la montaña, ahora entiendo que yo más que huirle a la montaña, le huía a lo que iba a pasar en la montaña, lo que yo en el fondo sabía que iba a pasar en la montaña. Ya después de esta temporada, algo que se encendió en mí, yo fui a la montaña pensando que iba a encontrar respuestas, uh-huh. Pero lo interesante fue que Dios me encontró a mí en la montaña. Y en mi top pasaron cosas que me confrontaron, Dios me quebrantó y me transformó en el hombre que Él quería que yo sea. ¿Te rompió? Me rompió, sí. me estrellé contra todo, nunca me imaginé. Y es curioso porque muchos hombres piensan que van a un campamento
¿Tú tenías esa idea? Yo tenía esa idea. ¿Qué expectativa tenías? Al comienzo yo pensé que iba a ser un campamento, lo poco que se ve en los videos que hacer íbamos a hacer fogatas, comer malvaviscos ahí. Algo así, y actividades que se ven en los videos promocionales, que vamos a hacer este tipo de juegos, estas cosas. Pero siempre será mucho... Totalmente diferente. Todo lo que ves. Y es tan... el top es tan bien hecho que es desde el primer momento que te empieza a confrontar. El spoiler es el 1% de todo lo que pasa. Claro, no es nada. O menos del 1%. Y lo que yo les digo es que el top y la montaña le habla a cada persona de diferente manera. Entonces, a cada hombre le trata de acuerdo a lo que tiene que tratar. Si es soltero, lo trata como soltero. Si es casado, como casado. Si es divorciado, viudo, lo va a tratar. Sí. Si es menor de edad, mayor de edad, si... No importa en qué estado, en qué situación de vida. Si eres hijo, sí, también te va a tratar respecto a tu padre. Es como que esa mochila va llena de lo que necesitas soltar. Va llena de todo lo que se necesita. Y yo en la montaña... ¿Qué soltaste? Encontré para muchas cosas en realidad, pero lo más fuerte que me costó toda mi vida soltar, prácticamente toda mi vida, yo empecé a fumar a los 16 años. 16, 17 años empecé a fumar. Y llegó un punto mío que esa fue mi única adicción. Yo consumía alcohol, drogas, pero nunca tuve dependencia. Pero al cigarrillo sí. Llegó un punto que yo fumaba una cajetilla diaria. No podía estar sin el cigarrillo. Tal vez por el tema de salud o de conciencia o algo, cuando salieron los cigarrillos electrónicos, los vapes, al comienzo lo vi como una herramienta para poder dejar el cigarrillo. Pero al final fue todo lo contrario, porque fue peor, porque la nicotina concentrado y no tenía ese olor tan feo que dejaba el cigarrillo y podía fumar en todo lado. Entonces yo tenía el vape en mi mano, se volvió una parte de mí. Era tanta la adicción que yo no me movía si no era con el vape en mi mano. Yo me acostaba, tenía que estar con el vape en la mano. A medianoche me levantaba al baño, antes de dar el paso para ir al baño, cogía el vape y me iba... o sea, fue una adicción. Era adicción. O sea, yo no podía... Ahí sí entiendo cuando dicen que no pueden dejar. O sea, yo no podía vivir sin consumir el vape. ¿Y cuando volviste de la montaña? Cuando yo fui a la montaña, lo primero que estaba empacando en mi mochila, el vape. Compré unos vapes desechables, yo ya tenía los reparables con los líquidos, me armé todo para el fin de semana que iba a la montaña, dije voy preparadito, todo listo. Y esa noche en la calle que nosotros vivíamos estaban arreglando el adoquinado y cayó un aguacero. Entonces no podíamos salir y ahora cómo me voy al terminal a coger el bus para irnos al Toba, Ambato. Y Javier me iba a pasar viendo, un buen amigo que ya era legendario, que él iba al servicio, me dice, yo te paso viendo porque vivía un poquito más arriba, entonces fue a todo eso. O sea, cogí la mochila, salimos porque ya no pudo, la idea era que Evelyn me lleve mi esposa en el carro hasta arribita para que él me pase viendo, pero el carro ya no salió por la lluvia. Entonces cogimos la mochila y salimos al apuro porque ya nos atrasábamos. Yo llego al terminal, todo contento, con las expectativas de que nos íbamos con las personas, y Evelyn me manda un mensaje, me manda una foto y me dice, mira lo que te olvidaste. En la mesa, los vapes. Yo empecé a sudar frío. ¿Te dio ansiedad? Me dio ansiedad. Ese momento, lo que es psicológico, me empezó a dar ese síndrome de abstinencia. Yo no sabía qué hacer. En el bus, ¿dónde compro un cigarrillo o un vape? ¿Qué hago para fumar? No tenía nada dónde hacer. Y así fue todo el viaje. Y llegamos al top y no hubo dónde comprar un cigarrillo. A la hora que llegamos todo cerrado y entramos a la iglesia y ya no se pudo hacer nada. Y ya empezamos. Y claro, conforme fuimos pasando las cosas, lo que se va viviendo en el top, yo empecé a quebrantarme y empecé a pedirle a Dios. Decía, lo único que me falta y lo único que me está atando es esa adicción. Esa situación. Ayúdame a botar, ayúdame a sacar esa adicción, esa adicción. Y para no hacer spoiler a los hombres que no han ido a vivir en la montaña, no les puedo contar en qué momento exacto fue, pero en un momento determinado, revisando mi mochila, en uno de los bolsillos chiquitos, que tenía la mochila en un bolsillo medio escondido,
ha estado ahí guardado uno de los vapes desechables. Uh-huh. Mis ojos se abrieron, pero algo sentí en mi corazón. Entonces justo pasaron las demás personas, entonces claro, por vergüenza y por lo que sea, le guardé en el bolsillo de mi pantalón y, y, y salimos a las actividades de ese día. Yo iba caminando y con mi mano en el bolsillo le sentía al vape. Y era una lucha interna entre o saco y me pego una jalada, una vapeada, o qué hago, o le boto, o qué hago. Y al mismo momento iba, Señor, no, ayúdame, yo quiero dejar esto, yo no quiero que mi vida dependa de esto. Yo quiero soltar esto, yo quiero soltar esto. Y en un momento en el que llegamos al río, algo sentí, escuché claramente que me hablaba el Señor a mi corazón y me decía, me estás pidiendo que te deje, que te quites. Suelta. ¿Qué esperas? Suéltalo. Y solo sentí eso y abrí las manos y solté el vape en el río. Y sentí que se me iba no solo el vape en el río, sino que se me iba una carga y solté todo. Hasta hoy. Todo, hasta el día de hoy. ¿Puedes decir que después del todo eres mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo, mejor amigo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ese fue un momento en mi vida que me transformó completamente. Y lo que yo recibí de gracia, uno entiende lo que uno recibió de Jesús de gracia y encuentra en la montaña y encuentra esa asignación. Uno quiere venir a dar. Y lo que yo quería aislarme de un comienzo, a mí lo que se me activó en ese momento, servir sí, a los demás, servir a las personas. Yo recuerdo que te expandiste porque ya en ese momento dejaste de ser tan aislado y empezaste a hacer mucho más relacionado. Sí, a querer participar, a querer también ser parte del proceso de nuestra iglesia para poder servir y activarme en el servicio, y ese fue un punto en el que se transformó en mi vida. Ahora, muy pronto estamos por iniciar nuestro próximo top, en un mes aproximadamente. Yo quisiera que mires esa cámara e invites a los varones que de pronto te están viendo y que todavía quizás no han ido a la montaña. Dales una palabra y diles que es necesario que vayan a la montaña. Bueno, pues como un hombre que le huyó a la montaña durante tantos años, lo único que les puedo decir es que no se corran de las bendiciones. Si es que sienten ese llamado o tienen ese vacío en su corazón y sienten que algo les falta, tengan por seguro que lo van a encontrar en la montaña. Yo les animo a que vayan, son 4 días que van a transformar su vida y van a regresar siendo mejores hombres. Vayan y no se van a arrepentir. Gracias, Mundito. Gracias por este tiempo que hemos podido conversar. Sabes que tenemos un lema en Legendarios que son historias dignas de ser contadas. Y creo que tu vida, tu testimonio, desde que naciste hasta el día de hoy, ha sido una historia digna de ser contada. Ciertamente en la vida a veces es como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces en el subsuelo. Pero ver lo que Dios hace con la vida de alguien, de una vida a veces sin propósito, una vida rutinaria, una vida sin mayor sentido, sin visión, y verte ahora conectado completamente con tu esposita, con tu nena y con tu hijito, verlos ustedes haciendo familia, verlos teniendo amigos, verlos también aquí involucrados en la visión de la iglesia, en el grupo de amistad también. De hecho, un saludo para Yolita, la mamá de Mundito. Gracias por abrir tu casa donde tenemos un grupo de amistad. Yo sé que vamos a hacer bulla ya los días que tenemos grupos de amistad, pero Dios sabe cómo lo hace. Dios sabe cómo lo hace, y yo me alegro de que tu vida haya sido transformada por el poder de Dios en una montaña. Y en la obediencia siempre hay bendición, como decimos nosotros, ¿no? El poder obedecer los procesos es lo que hace que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias por compartir un poquito también de tu historia de vida y de cómo Dios te ha transformado, y vamos de aquí por muchos más años sirviendo al Señor. Sí, gracias, mi Paz, por darme la oportunidad también de poder conversar con usted en este espacio. Espero que ser de bendición, también un testimonio para las personas que me conocen o que me conocían, cómo era ver cómo mi vida se ha transformado y cómo se seguirá transformando. Y lo único que espero es que el Señor me use, que yo quiero ser siempre de aquí hasta viejito, servirle a Él y ser una herramienta en sus manos. Como le comentaba la otra vez, yo ya no me puedo ver
sin la iglesia y no me puedo ver sin servir en la iglesia. Claro. Ese es el anhelo, servirle al Señor y devolver, ser un canal de bendición y devolver a las demás personas lo que he recibido de Él. Y vamos a hacer un jueguito en este momento. Te voy a decir unas palabras así improvisadas. Esto no está, por si acaso, no está premeditado. Voy a hacer unas palabritas a ver qué es lo que Dios... Lo primero que se te viene a la mente, ¿sí? La palabra papá. Papá, esa palabra para mí tiene varios significados. Porque mi papá al comienzo fue mi ejemplo, pero con su partida temprana dejó un vacío. Dejó un vacío. Y ahora en los caminos del Señor, en cambio, papá, para mí, es eso, es Dios, es mi proveedor, es quien me transformó, me restauró, quien me ha dado un propósito y con quien quiero estar de su mano toda mi vida. ¿Ya? Hogar. Hogar, mi refugio, mi lugar feliz, mi familia. Hogar es donde llego a encontrarme con mi mejor amiga. Raúl. Uy, eso sí me... Ay. Mi hermano, justo está... Uy, perdón. Dale. Justo Raúl para mí es mi hermano. Justo esta semana sentí algo en mi corazón y mi hermano es... Los primeros 34 años de mi vida, antes de que me case, él fue mi apoyo, fue mi cómplice, con quien compartí todo. Compartí todo. ¿Tu amigo? Mi amigo, mi mejor amigo. Ahí es cuando me di cuenta que no importa la distancia, pero ni los problemas, pero siempre estamos juntos. Sí. Sí. Qué lindo. Qué lindo tener un hermano. Sí, tener un hermano así es algo que para mí no tiene precio. Es el único que me entiende en realidad, porque con él hemos pasado todos los problemas, todos los golpes que la vida nos ha dado, los hemos pasado y atravesado juntos. Y para mí es eso, entender que la hermandad, la familia con él, no quiere decir que no va a haber problemas. Hemos tenido problemas, hemos tenido roces, hemos tenido muchos conflictos a lo largo del tiempo que nos han formado nuestro carácter. Pero entender que la hermandad no es la falta de problemas, sino es mantenernos juntos a pesar de estos problemas. Y la última, montaña. Montaña, el lugar donde tuve mi verdadero encuentro con Dios, Sí. donde fui transformado, donde anhelo volver cada vez para recargarme, para sentirme nuevamente, encontrar donde volví a encontrar mi primer amor. Muchas gracias. Gracias, Mundito. Muchas gracias, mi paz. Gracias, también Sosico. Dios les bendiga. Suscríbete a ver sus podcasts en Spotify y en YouTube. Nos vemos pronto.